Entonces ahora sí vamos a continuar con la siguiente sesión. ¿Ok? En este caso vamos a ver un poco más sobre el teatro barroco. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito del género, autores principales, ¿no? Eh, Cuando hablamos del teatro barroco, es un género teatral que se convirtió en uno de los más representativos del barroco. Se llevaron a escena gran cantidad y variedad de temas, desde religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos, etc. Las obras teatrales en esta época se representaban en corrales, que eran patios rodeados de casas. Hasta esos lugares asistía el público ansioso de ver acción y deseoso de ser sorprendido. Las obras más representadas eran las comedias que, según los autores del barroco, eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico y lo cómico. Temas del teatro barroco, por ejemplo, el honor, ¿no? Sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo XVII. Cuando el honor quedaba manchado, sea por una ofensa, debía ser lavado, incluso con sangre. Este honor no era solo patrimonio de la nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto. La religión, tema tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan temas teológicos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía, que dio origen a los autos sacramentales. Son obras de un solo acto, en verso, con personajes alegóricos como el vicio, la mentira, el pecado. La tradición nacional es otro de los temas llevados a escena. Canciones populares que sirven de inspiración para crear comedias, temas de historia de España, así como gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos. Uno de sus principales representantes del teatro barroco es Félix Lope de Vega y Carpio. Nació en Madrid en 1562, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Llevó una vida agitada y aventurera, dedicada a sus dos pasiones, el amor y la literatura. Muy joven mantiene relaciones con Elena Osorio. A causa de estas relaciones fue desterrado 8 años. Se casó con Isabel de Urbina y trasladó su domicilio a Alba de Tormes, donde vivió tranquilo hasta la muerte de su mujer. Se casó por segunda vez con Juana Aguardo y tras su muerte y la de su hijo Carlos Félix, se ordena sacerdote. Pero de nuevo aparece una mujer en su vida, Marta de Nevares, con la que tiene más hijos. Murió en Madrid en 1635. Debido a su gran capacidad creativa, se le llamó el Fénix de los Ingenios. En el caso de la obra de Lope de Vega, se debe más que todo a su fama inmensa, a su obra dramática. Cultivó todos los géneros literarios con acierto. En la prosa escribió novelas como La Dorotea, El peregrino en su patria, La Arcadia. La mayoría de sus obras líricas se encuentran incluidas dentro de sus obras dramáticas y novelescas. Destacan especialmente sus romances y sus sonetos. Son famosos sus libros Rimas, Rimas Sacras, Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Obras épicas como por ejemplo Isidro, La hermosura de Angélica, La Jerusalén conquistada. Escribió alrededor de 1500 obras de teatro, de las que se conservan unas 300. Por ese motivo se le llamó el Félix de los Ingenios y también el monstruo de la naturaleza. Sus obras más importantes son Fuenteovejuna, El mejor alcalde, El rey, El caballero de Olmedo, Peribáñez y El comendador de Ocaña, El castigo sin venganza. Rasgos de su teatro. Lope de Vega crea un esquema dramático nuevo que se conoce con el nombre de Teatro Nacional o Comedia Nacional. En sus obras dramáticas refleja los anhelos, los problemas y los ideales de la gente de su pueblo.
Las principales innovaciones que Lope introduce en su teatro son las siguientes. Mezcla lo trágico y lo cómico. Antiguamente se reservaba lo trágico para la tragedia y lo cómico o gracioso para la comedia, ¿no? Eran como especies puras. Pero con él, en este caso, lo pudo intercambiar, lo pudo mezclar, ¿no? Mezcla personajes nobles y plebeyos. No hay separación por razón de escala social, aunque entre el personaje y su modelo de hablar, vestir y comportarse hay una adecuación perfecta. Introduce bailes y cantos populares. Esto da variedad y espectacularidad a la obra. Combina estrofas muy diversas. Sus obras están en verso, pero no utiliza el mismo verso o la misma estrofa en todas ellas. División en 3 actos. Las obras se dividen en 3 actos que suelen corresponder con la exposición, el trama y el desenlace, ¿no? Vamos a ver un poquito de su obra, por ejemplo, Fuenteovejuna, ¿no? El género de Fuenteovejuna es dramático, la especie es el drama. El tema es el honor villano, es el honor del pueblo, ¿no? Este drama es considerado por muchos como la mejor obra de teatro de Lope de Vega. El pueblo es el protagonista, los representantes intermedios son viles, de bajos instintos y avasalladores. Los reyes son justos y aplican con sabiduría la justicia. La obra se presenta en 3 actos. En el primero se presenta el ambiente, o sea, el lugar y el tiempo que se desarrolla la obra, los personajes y el problema. En el segundo se van entrelazando los hechos y finalmente en el tercer acto se resuelve. Los personajes principales son la reina Isabel de Castilla, el rey Fernando de Aragón, Rodrigo Tellez Girón, que es el maestre de la Orden de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, comendador mayor de la Orden de Calatrava, Don Gómez Manrique, un juez, 2 regidores de Ciudad Real, Ortuno, criado del comendador, Esteban, alcalde de Fuenteovejuna, Laurencia, labradora de Fuenteovejuna, es hija de Esteban, Jacinta, labradora de Fuenteovejuna, Pascuala, también labradora de Fuenteovejuna, Frondoso, labrador y novio de Laurencia, Mengo, que es un labrador gracioso, y Barrildo, que también es conocido como labrador. Fuenteovejuna es una obra clásica de Lope de Vega que narra una sublevación popular contra un tirano abusivo y corrupto. El texto se basa en un hecho verídico ocurrido en 1476. El lugar de este acontecimiento histórico, fue Fuenteovejuna, un pueblo de Córdoba en España. La ira sin límites de la población se dirigió contra los abusos que cometía el gobernador don Fernán Gómez de Guzmán. Como anota Lope de Vega, la desesperanza era total y perdía su honra, en definitiva su propia vida. Decide el pueblo, incluido mujeres y niños, entrar a su casa por la fuerza y cobrar venganza por su propia mano. El tirano es apedreado y despedazado. Ya muerto es arrastrado fuera de la casa. A la llegada de las autoridades para indagar por la brutal muerte en la que había sucumbido Fernán Gómez de Guzmán, la única respuesta que recibió fue: Fuenteovejuna lo hizo. Finalmente, los reyes de España, tomando en cuenta las injusticias cometidas por el gobernador, decidieron amnistiar al pueblo de este ajusticiamiento popular. O sea, recuerden que en esa época no era muy popular, o en todo caso era muy común, ¿no? Los pueblos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada pueblo tenía en este caso una autoridad. Este señor o gobernador, Hernán Gómez de Guzmán, era una autoridad intermedia. No era una autoridad, en este caso, pues, máxima, ¿no? Pero en este caso igual, tiene que deberse a eh, la gente que está bajo su protección. Y no lo hacía de esa manera, más bien era un tipo que cometía abuso tras abuso. Bueno, no está en el argumento aquí,
pero también, por ejemplo, perseguía a Laurencia, ¿no? Que era una labradora de Puente Ovejuna. Entonces, entre todos sus abusos, el pueblo se cansó. Las personas, o sea, un gobernador puede tener, o sea, tiene poder político, ¿no? De alguna manera su voz hace que en este caso las personas puedan eh, eh, no puedan recibir esa orden y cumplirla, ¿no? Pero no por eso pues tienes que creerte que no vas a, que, que va a ser contra, en ese caso, contra la dignidad de las personas. Eso fue lo que cansó, aburrió al pueblo y el pueblo mismo decidió, todos los unidos decidieron ir contra él, ¿no? Asesinarlo por, en este caso, para evitar los abusos, porque no había otra manera de, en ese tiempo de poder, en este caso, parar, ¿no? O sea, los gobernadores tienen poderes absolutos, entonces, ¿a quién podría recurrir? Claro, ¿no? Ya, pero sí, pero ¿por qué no a los reyes? ¿Y a quién va a hacer caso los reyes? ¿A un gobernador del pueblo? Al gobernador. O sea, no es que se justifique, pero se podría entender el porqué la ira del pueblo. Entonces, siempre es un manual, ¿no? En donde el gobernador, en ese caso, ya no es esa figura, pero es, por ejemplo, ¿no? Autoridades que son elegidas en un país, por ejemplo, tienen que verse que todo límite, o sea, todo poder que se le entrega es limitado, ¿no? En el cual no pueden excederse ni pueden, en este caso, usar de manera desmedida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sí habla en cuanto, en este caso, básicamente a esta interrelación. ¿Okay? Como en el caso de Shakespeare, la obra de Lope de Vega continúa, en este caso, se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Tanto es así, por ejemplo, que Fuenteovejuna, por ejemplo, bien puede haberse tratado de una obra en los tiempos actuales, ¿no? Porque bueno, sí, no es que se hayan dado eventos sociales, pero sí, de alguna manera, el abuso, la corrupción, ¿no? El abuso de medio del poder político, por ejemplo, es un tema todavía aún vigente, ¿no? Ahora vamos a ver, en este caso, un poquito más de detalle de la obra de Lope de Vega, ¿ok? Con el siguiente video. Bienvenidos. Como veis, hoy estamos en un hermoso teatro y el título de la obra, o sea, de la clase de hoy, es Lope de Vega. Ya hemos hablado de su rica e interesante biografía. Hoy vamos a hablar de cómo fue capaz de revolucionar el teatro español. Antes de eso, sin embargo, os explico un poco cómo era el mundo del teatro antes de Lope. Vamos a ver. Hasta el siglo XVI, el teatro no había evolucionado mucho. Existían básicamente tres tipos de teatro. El teatro clásico, o sea, las obras griegas antiguas que seguían representándose con una diferencia muy fuerte entre los géneros, comedias, tragedias, y también con las reglas de Aristóteles, que veremos a continuación. Existía el teatro religioso. Por ejemplo, eran famosos los autos sacramentales, o sea, obras que se representaban en la calle en algunos días de fiestas religiosas, como por ejemplo el Día de Corpus. Existía el teatro palaciego, que se representaba en las cortes, en los palacios de la nobleza, normalmente obras frívolas protagonizadas por nobles. No existía entonces un verdadero teatro popular. El teatro popular llegó de Italia, gracias a las compañías de la Commedia dell'arte que tenían mucho éxito en Italia y que poco a poco empezaron a hacer giras también en España. Desde 1530 más o menos en las plazas públicas se representaban obras que no tenían una escritura total. Se dice que partían de un canovaccio, una trama muy breve que luego se ampliaba gracias a la improvisación de actores y también con personajes fijos
muy estereotipados: arlequín, pantalón, colombina, etc. Gracias a la Commedia dell'arte, en 1554 tenemos la primera compañía española de teatro popular, fundada por Lope de Rueda, que no es nuestro Lope de Vega, es anterior y que tuvo un enorme éxito en todo el país. Nacen entonces estructuras específicas para representar el teatro popular que se llaman los corrales. ¿Qué son los corrales? Pues al aire libre hay patios entre varias casas donde se pone un tablado donde los actores pueden representar la obra. Normalmente el público, sobre todo al principio, estaba de pie. Es a finales del siglo XVI, hacia 1590, que nuestro Lope de Vega, personaje revolucionario en su vida, como hemos visto, revoluciona también el mundo del teatro, fundando un verdadero estilo de teatro popular español. Vamos a ver una frase que pronunció: «Cuando he de crear una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves». ¿Qué quiere decir esto? Que cuando crea no quiere reglas. Vamos a ver por qué. Primero, la intención del teatro de Lope. ¿Cuál es su intención? Deleitar aprovechando, o sea, divertir también educando. Entonces, todas las obras, todas las comedias de Lope tienen un fin educativo, pero no es lo principal. Lo principal es que el público se divierta y gracias a la diversión también pueda aprender algo. Una de las características más importantes del teatro de Lope de Vega es el rechazo de las 3 unidades aristotélicas establecidas por Aristóteles en el teatro clásico, que duraron hasta sus tiempos. Entonces, primero, la unidad de tiempo. Según Aristóteles, se tenía que desarrollar la acción a lo largo de máximo un día. Unidad de lugar, se tenía que desarrollar en el mismo sitio. Y unidad de acción, se tenía que narrar solo una acción. Lope decide que todo esto no tiene sentido, porque el teatro tiene que imitar la realidad, y la realidad no es así. Entonces, rompe con la unidad de tiempo y las acciones se pueden desarrollar a lo largo de varios días. Se pueden desarrollar también en varios lugares. Entonces, rompe con la unidad de lugar y también introduce acciones paralelas, entonces rompiendo con la unidad de acción. Hemos dicho que Lope siempre parte de la observación de la realidad. Por eso, la división muy fuerte entre tragedia y comedia de las obras clásicas no tiene mucho sentido en su opinión. Como dice él, buen ejemplo nos da naturaleza que por tal variedad tiene belleza. O sea, en la vida real, en la vida de todos los días, hechos trágicos se mezclan con elementos cómicos. Y esta es una gran aportación. En el teatro clásico, normalmente, en las tragedias solo teníamos personajes nobles, mientras que en las comedias personajes del pueblo. Lope, como hemos dicho, siempre parte de la realidad, entonces decide mezclar personajes nobles y plebeyos, como en la vida real. Muchas veces tenemos acciones paralelas, como hemos dicho, entonces podemos tener una historia, por ejemplo, de amor entre 2 personajes nobles y al mismo tiempo otra historia de amor entre los criados de los 2. Otra característica del teatro de Lope de Vega es la polimetría. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo en verso, pero no hay una métrica fija, preestablecida. Podemos tener versos de 8 sílabas y luego cambiar a versos de 12. Entonces, se mantiene el verso, pero el verso puede cambiar. Otra característica fundamental del teatro de Lope es su intenso color nacional. Siempre los personajes son españoles,
o si no lo son, porque como hemos dicho, Lope también copia, entre comillas, o sea, se inspira en muchas obras también de otros países, los personajes se españolizan, o sea, se comportan como tales y tienen características en las cuales el público español puede identificarse muy bien y por eso se apasiona mucho más. Otro cambio introducido por Lope se refiere a la división en actos. Tradicionalmente eran 5, pero él los reduce a 3. Planteamiento, o sea, cuando se plantea el problema, el nudo, la parte central, el desarrollo y el final, el desenlace. Los actos, también llamados jornadas, se dividen también en partes más pequeñas, llamadas escenas, donde puede cambiar, como hemos visto, el lugar y el tiempo. Otra importante innovación es la lírica intercalada. Hemos dicho que él escribía en versos, pero a veces se interrumpía para poner cancioncillas y bailes que interrumpen la acción, pero están a su servicio. Es un poco como en los musicales de hoy en día, donde a veces tenemos canciones y bailes, pero dentro de la historia, tienen una función dentro de la trama. ¿Por qué introduce estos elementos? Evidentemente porque se dirige a un público en la mayoría sin cultura. Entonces esto ayuda a hacer la acción más llevadera. Entonces la obra menos pesada y para entretener más al público. Hablando de los personajes, siempre había un caballero, fuerte, valiente, guapo, atractivo, una dama, bella, sensible, noble, pero dan una novedad, o sea, introduce la figura del donaire, también llamado el gracioso, el personaje que más le gustaba al público, que lo hacía divertir. Era un personaje a veces torpe, ¿no? Que se caía, se tropezaba, no entendía bien las cosas. Al pico, que hemos dicho en muchos casos era inculto, le encanta este personaje porque podía identificarse y también reír de él. Y finalmente los temas. Bueno, evidentemente el amor, que es un tema que siempre tenemos en cualquier momento histórico, y también el tema de la honra. También un tema que ya existía, por ejemplo, en la literatura medieval, pero él lo desarrolla de una forma original. Por ejemplo, con el labrador rico. Labrador, que significa campesino. Rico no económicamente, sino rico de honor. Entonces, según la visión de Lope, el pueblo también tiene honra. Entonces, si sufre una injusticia, se puede rebelar para que la justicia sea restablecida. Cuidado, esto no significa que él se rebele a las normas sociales de la época totalmente, porque el pueblo no puede encontrar la justicia por sus manos, simplemente tiene que protestar hasta que una figura en la cumbre de la pirámide social, normalmente el rey, restablezca el orden. Vale, hemos visto las características principales del nuevo teatro Lope de Vega. Vamos a mencionar brevemente una obra muy importante, Fuente Ovejuna, escrita y publicada en 1619. Es el nombre de un pueblo andaluz y se basa en un hecho histórico realmente existido en la época de los reyes católicos. Es la denuncia de abusos y tiranías de un comendador sobre Laurencia, una chica hija del alcalde de la ciudad. Dejada por los abusos de este tirano, todo el pueblo al final decide matarlo. El juez empieza una investigación, pero el pueblo contesta siempre unido. A cada pregunta, ¿quién mató al comendador?, todos responden, Fuente Ovejuna lo hizo. Así que al final los reyes católicos deciden perdonar al pueblo, porque reconocen que han sufrido una grave injusticia. Vale, entonces la clase de hoy ha terminado. Es importantísimo el teatro de Lope de Vega y, como veremos,
tiene grandísima influencia en el teatro posterior. Bien, entonces, por ejemplo, nos narra de una manera toda la expresión de la obra de Lope de Vega, ¿no? Cuáles son sus personajes eh, principales, pero también en este caso ¿no? La estructura de sus obras, ¿no? ¿Por qué destacó Lope de Vega dentro del teatro barroco? Porque de alguna manera no solamente trató de seguir los patrones ya establecidos, sino que lo cambió. Y lo cambia justamente para qué? Para en este caso darle otro matiz a la obra. Por ejemplo, antes de él no existían en este caso obras dramaturgas eh, mixtas, sino eran de estilos puros. Por ejemplo, si era tragedia, toda la obra tenía que ser tragedia. Si era comedia, toda la obra tenía que ser comedia, ¿no? Y él hizo el intercambio. Decaló sucesos trágicos por sucesos cómicos. Entonces, eso, por ejemplo, fue un avance dentro de los productos literarios de esta época. ¿Ok? Aparte, bueno, también es me imagino más por el tema de su tiempo, de repente, ¿no? O el movimiento que él vivía, ¿no? Entonces incorporó temas que eran de esa época. Por ejemplo, el honor, ¿no? La religión, por ejemplo, también, ¿no? El honor en esa. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los. A ver, no sé si se me puede ver. ¿No? Se me puede ver ya. Por ejemplo, en los cantares de gesta, ¿no? Hemos visto, por decir en este caso, la introducción o la recuperación del honor como en este caso como tema principal, ¿no? En las aventuras de Ruy Díaz de Vivar, donde en este caso es él simplemente lo que tuvo, o sea, él, víctima de una infidencia, ¿no? De un enemigo suyo ante el rey, simplemente es desterrado y desde ahí él empieza a recuperar, a querer recuperar su honor. Y para esa travesía, ¿no? Tuvo esa determinación, él no cesó en su determinación. ¿Ok? Pero en este caso el tema no son temas medievales, ¿ok? O por ejemplo la religión, ¿no? También es un tema muy tratado en esa época. Recordemos que si hablamos de la etapa medieval, de alguna manera el barroco tiene mucho contenido medieval, ¿no? En este caso son, dentro de las características que hemos hablado de la literatura medieval, pues en este caso dijimos que es teocéntrica, ¿no? Entonces tienen un contenido fuerte en este caso de los mensajes religiosos, ¿no? Y bueno, la exaltación de la nacionalidad también, ¿no? También está ¿por qué? Porque en este caso porque este tipo de composiciones son de alguna manera dirigidos a las clases populares. Entonces uno tiene que, cuando tenías que dirigir obras justamente para que ellos lo puedan consumir. Ellos son un público que tiene que consumir tus obras. Entonces, se trabajaba mucho la tradición nacional, ¿no? La exaltación de los valores nacionalistas de ese momento, ¿ok? Entonces, claro, esos son los temas de Lope de Vega, son temas porque son propios de su corriente. Pero dentro de todo ello trajo modificaciones y eso fue lo que de alguna manera hace que sus obras son perennes, resalten más que otros autores. Y eso que solamente en la actualidad se han podido conservar 300 de 1500, o sea, la quinta parte de lo que él escribió se pudo conservar hasta la fecha. La quinta parte de lo que él escribió, él aproximadamente cuentan que ha escrito unas 1500 obras, o sea, tuvo una producción prolífica y abundante, ¿ok? Entonces, eso también es para resaltar, ¿no? En una de las partes del expositor habla, por ejemplo, de la introducción de personajes eh, atípicos para su época, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su protagonista era el héroe, ¿no? La doncella, la princesa, pero en este caso el donaire, ¿no? O sea, el bufón. Introdujo él a un personaje como el bufón.
porque de alguna manera traía que risas, carcajadas, traía lo cómico, o sea, sí, o sea, y eso es porque siempre lo cómico es más digerible. Los espectadores, ¿no? Mientras más relajados pueden digerir mejor la expresión de la obra que ante unos espectadores ansiosos o tensos por el suspenso de la obra, ¿no? Por eso que de repente, en el caso de Lope, intentó esa mixtura, ¿no? O sea, no se trata precisamente de lo que es, sino que haya una mixtura entre ambos géneros, que lo que posibilita, en otras especies, mejor dicho, que posibilita justamente esos cambios de expresión, ¿no? Momentos tensos a momentos relajantes, tensos, relajantes. Eso fue lo que de alguna manera movió a Lope de Vega a, en este caso, cambiar estos estándares propios del tiempo barroco, ¿no? Introduce bailes y cantos populares, ¿no? Es también era una de las partes, por ejemplo, que resaltaba el expositor, ¿no? O sea, como tu producto va dirigido al pueblo y el pueblo pues no estamos hablando de un pueblo oculto, estamos hablando de un que gusta de lo sencillo, ¿no? Entonces, pero estos bailes y cuentos van de acuerdo a lo que avanza la obra, o sea, no es que lo pone por poner o lo pone sin un hilo conductor, al contrario, la idea es que el baile refuerce la idea del segmento que se va, en este caso, que se va dramatizando. Entonces, trabaja muy bien esa parte, loco. Trabaja muy bien. Aparte que también él mezcla personajes nobles con plebeyos. ¿Y eso por qué? Porque o sea, los que te ven tienen que estar representados en la obra. O sea, ¿tú crees que la gente podría consumir ese tipo de obras si no se vea reflejada? Si solamente por decir fueran solamente nobles los personajes, no se vería como igual. Posiblemente el éxito de las obras sean porque la gente se veía como igual, se veía ahí, se veía representada. Y eso es probablemente lo que hace que la obra de López sea destacada, una de las destacadas de tiempo, ¿no? Combina en este caso obras diversas, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Los versos, o sea, no mantienen un tipo de métrica, sino que las varía dependiendo de lo que pide la obra. Y en este caso la división de tres actos, o sea, presentan los personajes, el ambiente, luego en la trama, o sea, el nudo y finalmente el desenlace. Eso sí, está marcado, ¿no? Está marcado. Muy bien. Entonces, esto es en este caso lo que hemos podido ver sobre el teatro barroco y uno de sus máximos expositores, que es Lope de Vega. En unos momentos dejo la obra para que puedan estudiar y después den su práctica correspondiente. Entonces nos vemos hasta el día jueves.